Hola, buenos días, rayitos de Cristo. Soy la maestra Miriam y esta mañana vamos a estar compartiendo este tema con ustedes, que se titula La Torre de Babel. Este tema lo vamos a estar aprendiendo en el capítulo 11 del libro de Génesis y vamos a estar muy atentos porque este capítulo nos trae una gran enseñanza. Así que, pues lo primero que vamos a comentar, rayitos, es que damos gracias a Dios por seguir aprendiendo acerca de este libro de Génesis, donde hemos encontrado muchas historias y muchas aventuras de la cual estamos aprendiendo bastante. Y vamos a recordar también lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Recordemos que hemos hablado acerca del gran diluvio que cubrió la tierra, cómo Noé, su familia fueron salvados de ese gran diluvio porque hallaron gracia delante de Dios. Cómo Noé fue un hombre justo, el cual Dios eligió para construir su arca, y de esa manera también pudo salvar a sus tres hijos, a sus nueras y a su esposa. Y en Génesis 9:1 recordamos cómo es que Dios los bendijo a Noé, a sus hijos, y cómo es que Dios les da un mandato: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En la clase anterior, la maestra Marta Alicia nos comentaba sobre toda esa descendencia que vinieron de los hijos de Noé. ¿Recuerdan el nombre de los hijos de Noé? Sí, ellos eran Sem, Can y Jafet. Y cómo estuvimos aprendiendo acerca de que su descendencia, en qué parte de la tierra empezó a habitar. Y bueno, pues esta mañana vamos a estar aprendiendo de la descendencia de los hijos de Noé, cómo es que ellos habitaban la tierra. Y hubo un momento, rayitos, hubo un momento en la historia en que todos los habitantes de la tierra que descendían de los hijos de Noé hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Esto nos lo dice Génesis 11, que va a ser el capítulo en el cual vamos a estar basando nuestra clase. En el versículo 1. Todos los habitantes, dice, usaban las mismas palabras, hablaban el mismo idioma. ¿Se imaginan todos poder hablar el mismo idioma? Bueno, pues nos podemos hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo es que hoy en día, en la actualidad, hay tantos idiomas? Hay aproximadamente, rayitos, 7,000 idiomas en el mundo. Hay incluso lugares o regiones, ¿verdad?, donde se habla una lengua, pero dentro de de la misma región se hablan dialectos, incluso hasta dialectos diferentes. Por ejemplo, aquí en México todos hablamos español, pero dentro del mismo país hay ciudades, hay pueblos donde hablan diferentes dialectos, ¿verdad? Un idioma diferente al que nosotros hablamos. Pues imagínense 7,000 idiomas en todo el mundo. ¿Y sabían que el idioma que se habla con mayor frecuencia en el mundo, pues en el número uno está el idioma inglés? También está el chino, el hindú y el español. Está dentro de los 4 idiomas que se hablan con mayor frecuencia en el mundo. Y es muy padre la idea de que todos pudiéramos hablar un mismo idioma, ¿verdad? Para poder trasladarnos a otro país y que puedan entendernos, que podamos comunicarnos con las personas que viven en esos países tan lejanos. Pues la Biblia nos habla de que hubo un momento en la historia en que todos podían comunicarse, todos podían entenderse porque hablaban el mismo idioma, usaban las mismas palabras.
Así que los habitantes viajaron hacia el oriente. Ellos viajaron hacia el oriente y dicen que encontraron una llanura en la tierra, un lugar plano donde ellos pudieron instalarse, y ese lugar era un lugar de Babilonia. Ahí se establecieron. Y cuando se establecieron, comenzaron a decirse unos a otros: vamos construyendo una gran ciudad para nosotros y también una torre que llegue hasta el cielo. Eso, dijeron ellos, nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. En esa región, rayitos, se usaban ladrillos en lugar de piedra y brea como mezcla. De esa manera ellos hacían estos ladrillos y pensaron en construir una gran ciudad y una gran torre. Imagínense la altura que debía tener porque ellos querían que esa torre llegara hasta el cielo. Pero la razón o el motivo por lo cual decidieron construirla no era un motivo bueno, no era una razón que justificara el construir esa torre tan alta, porque ellos pensaban en hacerse famosos. Querían que todas las personas vieran la capacidad que ellos tenían, ¿verdad? Querían que vieran su ciudad como grande, ¿verdad? Que no la olvidaran. Y ellos también querían no dispersarse por todo el mundo. Estos hombres rayitos mostraron que eran muy ambiciosos, que tenían un gran orgullo y también soberbia, porque querían ser vistos, ¿verdad? Por todas las personas como personas importantes que construyeron una gran ciudad y una gran torre. En Mateo 6:5 Jesús nos invita a no ser como estos hombres, porque Jesús nos dice que no debemos hacer las cosas para ser vistos por los hombres, sino que las cosas que hagamos sean para Dios, para el Señor. Porque recordemos, rayitos, que el Señor es quien provee todo lo que nosotros necesitamos, quien nos da la vida, la salud, el alimento, quien cuida de nosotros. Entonces estos hombres no estaban pensando en agradar a Dios o en ayudar a otras personas, sino querían sentirse muy importantes, más que todos los demás. Eran orgullosos, soberbios y tenían una gran ambición. Entonces vemos que la intención que ellos tenían para construir esta torre no era la adecuada, no era la correcta, porque como dice Jesús, querían agradar a los hombres y no a Dios. ¿Y qué pasó entonces con estos hombres, rayitos? Dice, nos sigue diciendo el capítulo 11 de Génesis, que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que ellos estaban construyendo. Y Dios dijo: mira, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Y Dios sabía que nada de lo que se propusieran hacer era imposible, ¿verdad? Que estaban trabajando unidos y que por lo tanto podían lograr cualquier cosa que ellos se propusieran. Así que Dios decidió confundirlos con diferentes idiomas. Nos los dice el versículo 7 de Génesis 11. ¿Para qué los iba a confundir con diferentes idiomas? Para que no entendieran a su compañero. ¿Se imagina el compañero que estaba en la torre en lo más alto cuando le pedía a su compañero de abajo que le pasara el ladrillo, ¿verdad? La mezcla. Pues llegó un momento en que ellos
ya no se entendían, porque Dios había confundido el idioma de ellos. Así que imagínense la confusión que hubo, rayitos. Dice que de esta manera Dios los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad porque llegó un momento en que ya no pudieron trabajar en equipo, ya no podían entenderse. Así que pararon de construir la torre y como no se entendían, pues empezaron a dispersarse por todo el mundo. Los que hablaban de un idioma, me imagino que fueron a buscar a los compañeros que sí entendían y fueron y se establecieron en lugares donde pudieran comunicarse. La comunicación es muy importante, rayitos. Es muy importante que nosotros trabajemos como estos hombres en un principio lo hacían, unidos. Se pusieron de acuerdo, llegaron a acuerdos y estaban trabajando así. Pero ¿qué pasó? Que el motivo por lo cual querían hacer esta torre, pues no era el adecuado. Y es por eso que Dios confunde su, su lengua. Si se fijan, rayitos, ellos querían llamar o llamaron a esta torre y a esta ciudad Babel. Por eso la ciudad se llamó Babel. Babel significa mezcla o confusión. Aquí Dios confundió a la gente al hablar en distintos idiomas. Y vemos en esta imagen cómo ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas y me imagino la sorpresa que se llevaron, cómo estaban trabajando y todos se entendían lo que hablaban, pero llegó un momento en que ya no pudieron entenderse, así que pararon la construcción de esta torre. Ya no pudieron seguir trabajando. Y fíjense, muchas veces pasa que nosotros, aunque tengamos la misma lengua o el mismo idioma, a veces no llegamos a un acuerdo. Y podemos preguntarnos por qué. Porque muchas veces no aprendemos a comunicarnos. Es bien importante, rayitos, que nosotros aprendamos a decir lo que sentimos, cómo nos sentimos y sobre todo a ser pacientes y comprensivos con nosotros mismos. De esa manera va a haber buena comunicación entre nosotros. Yo recuerdo otro momento en el que también la Biblia nos habla de que se habló en diferentes idiomas. ¿Recuerdan cuando estuvimos aprendiendo el inicio de la iglesia, el establecimiento de la iglesia en el libro de Hechos? En Hechos 2:4 nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Recuerdan ese momento cuando los discípulos estaban reunidos y llega, verdad? El Espíritu Santo los llena a todos y ellos empiezan a hablar en diferentes idiomas. ¿Por qué era necesario que los discípulos hablaran en diferentes idiomas? Bueno, porque recordemos que se estaba celebrando una gran fiesta judía, el Pentecostés. Y mucha gente de diferentes regiones y naciones venían a Jerusalén. Así que era el momento en que Pedro y los demás apóstoles aprovecharon para hablarles acerca de Jesús, nuestro Salvador. Nos dice Hechos 2, del versículo 7 al 8. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Como en el tiempo de los apóstoles y de Jesús ya se hablaban diferentes lenguas, porque eran de diferentes lugares y naciones. Bueno, pues ellos estaban sorprendidos. Se fijan cómo la Biblia utiliza la palabra maravillados, atónitos, o sea, realmente sorprendidos porque ellos
Los estaban oyendo hablar en su idioma, entendían lo que Pedro y los apóstoles les decían. Vemos cómo es que el Espíritu Santo les llena y entonces ellos tienen la facilidad de hablar en diferentes idiomas. Y no es otra cosa, rayitos, que el poder de Dios manifestándose en ellos. Así como lo hizo en aquel momento en Babel, lo hizo también aquí en Jerusalén. Pero vemos que el que hablaran en diferentes idiomas tenía un propósito o un objetivo. Y este objetivo era dar a conocer a Jesús como nuestro Salvador. Era el momento en que Pedro se le había dicho que iba a anunciar el Evangelio. Iba a decirle a todos que Jesús, aquel que fue crucificado, era nuestro Salvador. Que Jesús, ¿verdad? Tenía esa misión y propósito de venir a morir por nosotros y que ellos, por lo tanto, deberían creer en Jesús para poder ser salvos. Vemos que el hablar en diferentes idiomas en ese momento tenía un gran propósito. ¿Y cómo es que ese propósito también se nos ha dado a nosotros hoy en día en la gran comisión? El libro de Marcos, capítulo 16, verso 15 nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión para todos aquellos que creemos en Jesús, para todos aquellos que somos sus seguidores. Es una misión que Dios nos ha dado. Así que en ese momento el apóstol Pedro y los demás tenían también esta gran misión y por eso es que Dios permitió que ellos hablaran en diferentes idiomas para que todos entendieran el mensaje. ¿Podemos ver la diferencia, rayitos? ¿Cómo es que Pedro, el día de Pentecostés, tuvo este gran trabajo de transmitir y compartir el evangelio y es por eso que pudo hablar en otro idioma? Sin haberlo estudiado, ¿verdad? Por el poder de Dios. Pero vemos a diferencia que los habitantes de Babel querían construir esa ciudad para ser reconocidos, para ser famosos, para ser importantes. Se sentían ellos muy orgullosos. Así que esa no es la razón ni el motivo adecuado según Dios. El mismo libro de Génesis, en el capítulo 11, nos habla acerca también de la línea de descendencia de Sem hasta Abraham. Y es que, rayitos, ya nos estamos acercando a conocer la historia de este gran patriarca, como lo fue Abraham, el padre de la fe. Bueno, pues el libro de Génesis 11, en el capítulo 11, en los versículos del 10 en adelante, nos habla acerca de los descendientes de Sem. Y Sem, recordemos que fue uno de los hijos de Noé. Y nos dice la Biblia que Sem fue padre de Arphaxad y vivieron muchos años y tuvo más hijos y más hijas. Y Arphaxad fue padre de Sala. Y al igual que Sem, vivió muchísimos años, ¿verdad? Y no solo tuvo a Sala, tuvo también más hijos y más hijas. Pero Sala fue padre de Eber y Eber fue padre de Peleg y Peleg fue padre de Reú. Y Reú, dice la Biblia, vivió muchísimos años y tuvo más hijos y tuvo más hijas. Pero la Biblia nos menciona a Serug. Y Serug fue padre de Nacor. Y Nacor fue padre de Taré. Y Taré, rayitos, es el padre de Abraham. Así que
La Biblia nos habla acerca de cuál fue la línea o la descendencia de Abraham. Pues ya descubrimos que Taré es el padre de Abraham, pero no solo fue padre de Abraham, también fue padre de Nacor y también de Harán. Y Harán fue padre de Lot, pero Harán murió. Y Taré se queda a cargo de Lot, ¿verdad? Su nieto. Y hubo un momento en que Taré decide salir de Ur, la ciudad donde ellos vivían. Sale de Ur e invita a Abraham a irse con él, a Lot y a la esposa de Abraham, que era Sarai. Ellos salen de Ur y se establecen en Harán, nos dice la escritura. Ellos iban viajando camino a Canaán, pero se establecen en Harán. Y allí, rayitos, es donde va a continuar la historia de la clase la próxima semana, porque vamos a estar aprendiendo acerca de este gran patriarca, Abraham, ¿verdad? Como el padre de la fe, como nosotros lo conocemos. Y bueno, vamos a estar bien atentos porque sin duda hay un gran aprendizaje en la historia de Abraham. Así que los invito a no faltar y a estar conectados en la próxima clase. Y vamos concluyendo con la clase del día de hoy, comentando algo bien importante que aprendimos de estos habitantes, ¿verdad? Descendientes de los hijos de Noé. Ellos empezaron a trabajar unidos y trabajaron en equipo. Y sin duda la unidad y el trabajo en equipo es bueno, pero cuando éste no está motivado por la ambición, por el orgullo o la soberbia. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos por qué realizo tal o cual cosa, qué es lo que me motiva a hacerla. Querer ser vistos por los demás, querer que nos aplaudan, que nos digan, ay, qué bueno es, o agradar a Dios. Realmente tenemos que preguntarnos por qué, cuál es el motivo por el cual realizo tal cosa. También estuvimos aprendiendo que Dios tiene un plan para su pueblo. Y a través de esta confusión que hubo en Babel, pues Dios le dio origen a las diferentes naciones y lenguas. Dios permitió que los hombres se dispersaran por diferentes lugares y eso permitió que surgieran las diferentes naciones y también los diferentes idiomas. Recuerdan que estuvimos comentando que en la actualidad hay más de 7,000 idiomas en el mundo. No todos podemos comunicarnos porque hablamos diferentes idiomas, pero sí aprendimos que Dios siempre tiene un plan para nosotros y que debemos nosotros de procurar que todo lo que realicemos sea para agradar a nuestro Dios, que no sea para que nosotros nos sintamos más importantes. Así que sin duda, rayitos, hemos aprendido mucho acerca de esta historia. Así que yo les agradezco que hayan compartido este tiempo con nosotros y la atención prestada. Que Dios les bendiga.